Un placer saludarlos y llegar hasta sus hogares a través de este programa Palabras de Vida. Estamos acá para compartir la palabra de Dios, para pasar aproximadamente una hora tratando de llegar a los corazones de a todos aquellos que puedan en algún momento sintonizarnos y enseñar la palabra de Dios que tanto se necesita, especialmente en los tiempos que vivimos, pues predicar y mostrar las verdades que en ellas están. Así que vamos a aprovechar al máximo esta hora. Hoy día tengo un tema que quizás a muchos les interese en forma extrema, a otros quizás no tanto, pero la realidad es que usted y yo sabemos que Dios ha creado seres que nosotros conocemos como los ángeles. Hay muchas clases de ángeles, pero hay ángeles que están destinados principalmente a servir al ser humano. Y hoy día vamos a hablar un poquito acerca del ministerio de los ángeles, porque son millones y millones los que trabajan para nuestro Dios, el que los creó. Pero vamos a pedirle a Dios su presencia a través de su Espíritu Santo para presentar este tema delante de ustedes. Los invito a que nos arrodillemos delante de Dios para orar en esta hora. Oremos. Señor y Padre Celestial, humildemente te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de predicar tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que tú puedas a través de tu Espíritu Santo hablar a través de nosotros. Toma mi mente, toma todo lo que yo soy, para que solamente me convierta en un instrumento tuyo y comunicar las verdades que tú quieres que nosotros comuniquemos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de predicar tu palabra y de aún tener la libertad de enseñarla, que también sabemos que muy pronto esas libertades nos serán quitadas. En el nombre sagrado y bendito de Jesús te lo pedimos y agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, amigos, vamos a entrar de lleno en el tema de este día, que lleva por título El Ministerio de los Ángeles. El Señor ha creado millones y millones de seres celestiales. Algunas pruebas para decir que son millones y millones y millares lo encontramos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Daniel capítulo 7, versículo 10, hablando del juicio, dice que delante de él millones servían delante de él, o sea, trabajaban para Dios. Hay muchas cosas que los ángeles hacen. No están para andar como a veces los pintan en las nubes, tocando arpas y haciendo nada. No, no, no. Los ángeles son personas que trabajan constantemente, son seres creados por Dios para servir en todo el universo que Él creó, pero también especialmente están concentrados en este mundo, que fue el único mundo donde entró el pecado, y ellos saben que tienen una obra y una labor muy importante que hacer. Acuérdense que además los ángeles se dividieron. Así es, hubo una rebelión en el cielo liderada por aquel que conocido como Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, el engañador, el padre de la mentira. Y él engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y todos fueron expulsados finalmente y ahora viven y moran en este mundo. Por eso es que los ángeles que fueron leales a Dios, pues están concentrados para ayudar a los que quieren ser también leales a Dios. Es interesante, pero sin la ayuda de los ángeles, muchas cosas no serían igual en este mundo. Nuestras vidas no serían igual. Así que vamos a entrar para ir viendo un poquito más lo que la palabra nos dice acerca de los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1 al 7 nos dice lo siguiente: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus
y a sus ministros llama de fuego. Aquí vemos claramente que los ángeles de Dios son seres espirituales. Quiere decir que su conformación molecular no es igual a la nuestra. Ellos pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Pueden pasar a través de paredes, pueden volar a velocidad de la luz y mucho más. Son seres superiores a nosotros, ¿no? Tienen muchas cualidades que nosotros como seres humanos no tenemos. Pero nosotros también tenemos algunas cualidades que ellos no tienen. Por ejemplo, nosotros podemos crear vida. Los ángeles del cielo no tienen esa capacidad. Pero los ángeles tienen muchas otras que nosotros como seres humanos estamos limitados. Y acá dice que ellos son espíritus, como Dios es espíritu. Tienen un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual, no es un cuerpo de carne y hueso como nosotros. Están hechos estos ángeles para servir a Dios en todo orden de cosas. Una de las cosas más importantes que usted y yo sabemos que en la parte final van a hacer los ángeles es traer sobre la tierra los juicios de Dios, porque la tierra va a entrar en conflicto con el Señor por causa de no guardar su ley y de pasar leyes terrenales que vayan en contra de la ley de Dios. Y entonces nos dice Hebreos 1.14, bueno, vamos a leer un poquito antes acerca de Hebreos 1.14, donde dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquí vemos claramente que el Señor los usa para poder ayudarnos a nosotros en un conflicto donde Satanás está tratando de engañar a toda la tierra y donde el Señor está usando su palabra, está usando los ángeles de Dios, está usando a sus ministros y el poder del Espíritu Santo para que puedan seguir el camino trazado que dejó nuestro Señor Jesús cuando vino a este mundo. Por eso es que los ángeles tienen una labor importantísima. Apocalipsis capítulo 8, ah, capítulo 8 de los versículos 1 al 2 y después el 6, dice lo siguiente. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Acá son ángeles de Dios que van a traer juicios cuando la tierra comience a tener esa separación, porque ya estamos muy separados por causa del pecado, pero la única unión entre en esa separación se llama Jesús. Pero cuando la tierra hace leyes que vayan en contra de Dios, se va a producir algo realmente triste. Pero los ángeles de Dios van a obedecer la voz de Dios y el Señor les dice, ¿cierto? Tomen sus trompetas y tóquenlas. Son juicios que van a venir sobre este mundo, queridos hermanos. El libro de Apocalipsis 15.1 dice, vi en el cielo otra gran señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vimos que ya habían 7 ángeles para las primeras 7 trompetas, que son las primeras 7 plagas que azotarán la tierra, cuando la tierra se rebele en contra de Dios. Y después vendrán las 7 plagas finales, todas traídas por ángeles escogidos por Dios. Dios tiene a estos ángeles que les son fieles y ellos ejecutan exactamente lo que Dios les pide que ejecuten. No van más allá, no hacen más de lo que Dios les dice, ni tampoco dejan de hacer lo que Dios les ordena. Por eso que el ministerio de estos ángeles es tan importante para que nosotros sepamos. A veces usted y yo no tenemos idea de lo que los ángeles hacen a nuestro alrededor para mantenernos, por ejemplo, vivos, para que Satanás no pueda llegar a nosotros a destruirnos. Y es sumamente de importancia que comprendamos. El libro El conflicto de los siglos, capítulo 32, nos dice con respecto a los ángeles, antes de la creación del hombre, había ya ángeles, pues cuando los cimientos de la tierra fueron echados, a una las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban
todos los hijos de Dios. Job 38:7. Después de la caída del hombre, fueron enviados ángeles para guardar el árbol de la vida, y esto antes que ningún ser humano hubiese fallecido. Los ángeles son por naturaleza superiores al hombre, pues el salmista, refiriéndose a este, dice: algo menor lo hiciste que los ángeles, refiriéndose a cuando el Señor vino a este mundo, pues los hombres, Él representaba a los hombres caídos, pero cuando usted y yo caímos en pecado, no fuimos hechos, no quedamos muy poquito inferior a los ángeles, quedamos bastante inferior. Cuando se dice que fue hecho un poquito inferior, por eso el Señor Jesús tuvo que venir, se refiere a cuando Adán recién fue hecho y fue sacado de las manos de nuestro Creador, entonces éramos un poquito inferior a los ángeles. Pero ahora usted y yo no somos un poquito, somos mucho más inferiores que ellos, porque el pecado ha traído sobre nosotros grandes, pero grandes efectos negativos. Por eso usted y yo debemos entender que debemos luchar con todo lo que tenemos para poder hacer que nuestra vida despegue espiritualmente y el Señor puede hacer cambios en nosotros. La siguiente cita, siempre en el Conflicto de los Siglos, capítulo 32, dice: las Santas Escrituras nos dan información acerca del número, del poder y de la gloria de los seres celestiales, de su relación con el gobierno de Dios y también con la obra de redención. Jehová firmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y el profeta dice: oí voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ellos sirven en la sala del trono del Rey de los Reyes. Ángeles poderosos en fortaleza, ministros suyos que hacen su voluntad obedeciendo a la voz de su precepto. Estas cosas son maravillosas. Estos ángeles poderosos, porque los ángeles de Dios tienen mucho poder, queridos hermanos. Un solo ángel puede causar mucho daño a la tierra completa. Un solo ángel. Claro, todos ellos no tienen los mismos poderes. Dios les ha dado a cada uno ciertas cosas. Así como nosotros tenemos diferentes talentos y cosas, los ángeles de Dios tienen mucho poder. Y aquellos que son fieles a Dios, lo único que hacen es obedecer las órdenes que Dios le da. Una de las cosas que ellos más hacen es preocuparse de nuestra protección, tratar de ayudarnos en esta batalla, en este conflicto que usted y yo tenemos contra las potestades de las tinieblas. Y si usted y yo pudiéramos ver a nuestro alrededor, pues no solamente veríamos los ángeles de Dios que nos están protegiendo, sino también veríamos los ángeles caídos que están tratando de hacernos daño. El mismo libro Conflicto de los Siglos, capítulo 32, dice: millones de millones y millares de millares era el número de los mensajeros celestiales vistos por el profeta Daniel. El apóstol Pablo habla de las huestes innumerables de ángeles, Hebreos 12:22. Como mensajeros de Dios iban y volvían a semejanza de relámpagos, Ezequiel 1:14. Tan deslumbradora es su gloria y tan veloz su vuelo. Fíjense las cosas que podían hacer y están constantemente ocupados trabajando en pro de la salvación de cada uno de nosotros. Suben y bajan, vuelan, llevan información, llevan cosas. Cuando hay cosas tristes las comunican. Los ángeles del cielo lloran. Cuando hay algo bueno, allá ríen y cantan alabanza a Dios. Cuando hay un pecador se arrepiente, cuando alguien resiste una tentación, están involucrados, pero seriamente con cada uno de nosotros. Y lloran cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo tenemos una situación triste. Lloran a nuestro lado, porque prácticamente están involucrados en nuestra vida, aunque usted y yo no lo podamos ver, no lo podamos tocar con nuestros ojos físicos, pero están ahí. La siguiente cita, igual en el Conflicto de los Siglos, capítulo 32, dice: el ángel que apareció en la tumba del Señor y cuyo aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve,
hizo que los guardias temblaran de miedo y quedaran como muertos. Esto está en Mateo 28, 3 y 4. Cuando el Sennacherib, el insolente monarca asirio, blasfemó e insultó a Dios y amenazó destruir a Israel, aconteció que en aquella misma noche salió un ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios 185,000 hombres. Un solo ángel. Y si él hubiera querido, les hubiera quitado la vida a todos los que estaban ahí, pero hirió a 185,000 para poder llegar o conseguir lo que ellos querían conseguir. Hermanos, Dios tiene mucho poder y sus ángeles les da poder. La tierra muy pronto se va a ver envuelta en grandes tinieblas y hombres van a tratar de manejar la tierra a su manera. Lo que ellos no saben, que Dios va a mostrar su poder. Y los ángeles de Dios hoy están sujetando los vientos para justamente mostrar el poder de Dios cuando Él se los indique. Por lo tanto, no debemos tener miedo. Por ejemplo, el ángel que se presentó cuando el Señor Jesús estaba en la tumba, el ángel Gabriel, el que reemplazó a Satanás, Lucifer. Y él solamente con su vuelo, pues hizo caer a todos los soldados romanos y no se podían mover, lo podían ver, sabían que estaba ahí y no podían hacer nada. Pero también los ángeles satánicos que estaban en ese lugar, todos no pudieron resistir la luz de la presencia de Dios, salieron todos volando y quedaron solamente el ángel Gabriel y esos soldados. El poder que tienen es magnífico. Por eso nosotros a veces no le damos la importancia a los ángeles que ellos tienen, pero ellos son servidores de Dios, igual como nosotros debiésemos ser servidores de Dios. No es que les vamos a dar tributo o a arrodillarnos delante de ellos, porque ellos mismos nos dirían, no, nosotros tenemos el mismo Dios que ustedes. Por lo tanto, no te arrodilles delante de mí, arrodíllate delante de aquel que me creó a mí y te creó a ti. Ellos mismos te lo dirían. Vamos a ir a la siguiente cita, también Conflicto de los Siglos, capítulo 32. Dice, los ángeles son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. Visitaron a Abraham con promesas de bendición, al justo Lot para rescatarle de las llamas de Sodoma, a Elías cuando estaba por morir de cansancio y hambre en el desierto, a Eliseo con carros y caballos de fuego que circundaban la pequeña ciudad donde estaba encerrado por enemigos, a Daniel cuando imploraba la sabiduría divina en la corte de un rey pagano o en momentos en que iba a ser presa de los leones, a Pedro condenado a muerte en la cárcel de Herodes, a los presos de Filipos, a San Pablo y a sus compañeros en la noche tempestuosa en el mar, a Cornelio para hacerle comprender el Evangelio, a San Pedro para mandarlo con el mensaje de salvación al extranjero gentil. Así fue como en todas las edades los santos ángeles ejercieron su ministerio en beneficio del pueblo de Dios. Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Fíjense lo que hace el Señor. Nos protege con estos ángeles guardianes poderosos. Mire, algunos que han podido ver a estos guaruras, pues dicen que son inmensamente grandes. Algunos han tenido la gran dicha de darse cuenta de que Dios tiene seres poderosos guardando a sus siervos. Y cuando los han visto, pues se han quedado paralizados. Una sola mirada de un ser que tiene el poder de Dios nos puede dejar a todos sin siquiera respirar. Por lo tanto, no podemos tomarlos esto de forma muy ligera. Y usted y yo sabemos que en la parte final de la tierra vamos a ver el poder de los ángeles, porque Dios los va a mandar a proteger cuando se levanten las multitudes, cuando se levante Satanás y ponga odio a todos aquellos que los maneja.
Dios levantará también y traerá su manto protector para su pueblo y pondrá ángeles poderosos para aquellos que sean fieles a Dios y a su ley. Sigamos leyendo lo que dice Conflicto de los Siglos, capítulo 32. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno, dice. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo, ¿teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado tú a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? Job 1, 9 y 10. El medio en que Dios se vale para proteger a su pueblo está indicado en las palabras del salmista. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 7. O sea, usted y yo no tendríamos por qué temer de todo lo que va a venir en este mundo, porque la palabra de Dios es muy clara. Nos dice que vendrán grandes cosas, grandes dificultades, grandes tribulaciones. Y el Señor va a permitir incluso que nosotros pasemos por medio de muchas pruebas, como lo pasaron estos grandes hombres que mencionamos. Pero el Señor va a utilizar también sus ángeles poderosos para ayudarnos en medio de esas pruebas. ¿Debemos temer? Bueno, debiésemos temer si no estamos preparados, si no estamos en conexión con el Señor, si estamos en desobediencia, si hay pecado en nuestra vida, entonces debiésemos temer. Pero si usted y yo estamos en un pacto con el Señor, cuando se levanten toda clase de tempestades, cuando los vientos sean soltados de los 4 puntos cardinales y sobre la tierra venga lo que usted sabe que va a venir, grandes dificultades, guerras, hambre, pestilencias, miseria, muerte, el pueblo de Dios será protegido. Y estos seres poderosos, pues harán su obra. Mire lo que dice la siguiente cita, Conflicto de los Siglos, capítulo 32. Bueno, dice, cada discípulo de Cristo tiene un ángel guardián respectivo. O sea, nosotros tenemos un ángel que está constantemente a nuestro lado. Y él vela por cada uno de nosotros, en todo momento. Las únicas veces que Él no puede hacer nada por nosotros es cuando nosotros escogemos un camino donde Él no puede entrar, un camino que no es santo. Entonces Él no nos puede proteger. Pero esos ángeles están ahí, dispuestos a ayudarnos. Así como protegía a Job, como dice la cita, teme a Dios a Job de balde, o sea, lo protegió con ángeles, por eso Satanás no lo podía tocar. El único que le podía dar la oportunidad es Dios cuando quita su protección. Pero Dios no quiere hacer eso. Dios quiere tenernos cubiertos. ¿Cuántas veces ángeles se tuvieron que materializar para sacar del peligro, para librar del peligro a personas, a niños, a jóvenes, a adultos? Ha ocurrido, han pasado cosas sin explicación. La única explicación es que Dios ha hecho algo maravilloso para poder preservar la vida de muchos. Hay otras veces que no puede intervenir, no sé por qué, cuando Dios decide, porque Él es el único que conoce el principio y el fin. Pero a veces que Dios no interviene, otras veces sí lo hace. Las respuestas las tendremos todos si llegamos al cielo y preguntamos, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué no paraste esto otro? Él nos explicará. Si llegamos al cielo, tendremos 1000 años para conocer y tener las respuestas que muchos de nosotros a lo mejor tenemos en el corazón. Conflicto de los Siglos, capítulo 32, casi todas nuestras citas están acá, dice lo siguiente. Hablando de los que creen en Él, el Salvador dijo, mirad, no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre. Mateo 18:10.
los ángeles encargados de atender a los hijos de Dios tienen a toda hora acceso cerca de Él. O sea que estos ángeles están constantemente yendo al trono de la gloria y pueden ver la faz de Dios, y su ministerio es total en favor nuestro. Dice, así que cuando expuesto al poder engañoso y la continua malicia del príncipe de las tinieblas y en conflicto con todas las fuerzas del mal, el pueblo de Dios tiene siempre asegurada la protección de los ángeles del cielo. Ahí no dice tiene algunas veces, dice tiene siempre asegurada su protección. Y esta protección no es superflua, no es ligera. Si Dios concedió a sus hijos su gracia y su amparo, es porque deben hacer frente a las temibles potestades del mal, potestades múltiples, audaces e incansables, cuya malignidad y poder nadie puede ignorar o despreciar impunemente. Usted y yo sabemos lo que está pasando en este mundo. Cada vez las cosas están peor. Entre leyes que se pasan, entre pestilencias que hay, entre pestes, situaciones sociales, todo parece reunirse, juntarse para llevar este mundo a un camino que lo lleve al final de todas las cosas. Pero el pueblo de Dios no debe temer. El pueblo de Dios debe confiar, pero sobre todas las cosas debe hacer la voluntad de Dios. Si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, tendremos ángeles poderosos a nuestro lado. Pero si nos volvemos en contra de Dios, entonces hay algo que Dios no puede hacer. Si yo voy en contra de Él, obviamente el ángel que estaba a mi lado, que me protegía, ya no me va a poder proteger. Porque ahora tomé un camino contrario a la voluntad del Dios al cual mi ángel sirve. Y que Él espera que yo haga exactamente lo mismo. Satanás es muy astuto y está llevando a muchos en contra de la voluntad del Padre. Por eso usted y yo no podemos descuidarnos en ningún momento, porque Él aprovecha cualquier situación para entrar en la mente del ser humano y hacer que ese ser humano pues sea confundido, le obedezca. No podemos estar constantemente, queridos amigos, jugando con esto de la salvación por causa de nuestras malas decisiones. Debemos tomarlo muy, pero muy en serio. Sigamos en nuestra camino por el libro del conflicto de los siglos, donde nos habla mucho acerca de estos ángeles. Dice, los espíritus malos, creados en un principio sin pecado, los ángeles que cayeron, eran iguales por naturaleza, poder y gloria a los seres santos que son ahora mensajeros de Dios. Hoy día mucha gente cree que los demonios son gente que tiene cacho y cola y le sale humo No, eran ángeles, y muchos de ellos siguen siendo hermosos en apariencia. Lamentablemente la hermosura que tenían en su interior ha desaparecido y ahora se han convertido en enemigos de Dios y de su creación. Pero no son demonios en el sentido de que aparezcan como si fueran figuras terribles, ¿no? Eran ángeles de Dios y están aquí para destruir. Y entonces dice ella, pero una vez caídos por el pecado, se coligaron para deshonrar a Dios y acabar con los hombres, unidos con Satanás en su rebeldía y arrojados del cielo con él, han sido desde entonces, en el curso de los siglos, sus cómplices en la guerra empezada contra la autoridad divina. Las Sagradas Escrituras nos hablan de su unión y de su gobierno, de sus diversas órdenes, de su inteligencia y astucia, como también de sus propósitos malévolos contra la paz y la felicidad de los hombres. Terrible esta cita. Esta cita nos dice claramente que Satanás está tratando de destruir este mundo. Ese es lo que está tratando de hacer. ¿Y sabe por qué? Porque
Satanás sabe que él tiene los días contados y lo que él más desea es la destrucción de toda la tierra, de todos los seres humanos, porque de esa forma es la única manera en que él puede hacerle daño a Dios. Dios nos ama y cuando Dios tenga que ver la destrucción de nuestra destrucción porque no hemos querido escuchar su voz, ni obedecer su palabra, ni obedecer su ley, le va a hacer mucho daño a Dios, porque Dios incluso mandó a su Hijo para que pudiese o tratase de alcanzarnos a cada uno de nosotros. Por eso Satanás está haciendo todo lo posible por destruirnos. Está haciendo todo lo posible por conquistar nuestra mente. El conflicto se desarrolla en la mente y constantemente Satanás crea toda clase de cosas para que nuestra mente esté bajo su influencia, no bajo la influencia del Espíritu Santo. La música que escuchamos, las cosas que vemos en televisión, las cosas que comemos, lo que bebemos, los amigos, todo tiene una influencia sobre mi parecer, sobre mi pensar, sobre mi forma de ver las cosas. Y finalmente Él puede lograr un control total de nuestra mente. Mientras Dios respeta nuestras personalidades, nuestras libertades, Él solamente apela al corazón y a lo que Él puede hacer con el amor y la bondad de su gobierno. Por eso usted y yo debemos tener muchísimo, pero muchísimo cuidado en las elecciones que hacemos. En nuestra vida, todo es una elección. Del momento en que despierto hasta el momento en que me vuelvo a dormir, todo es una elección. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, lo primero que voy a hacer es orar. Muy buena elección. Pero si yo digo, no, mejor no voy a orar después, voy a hacer otras cosas primero. Oh, ¿qué voy a comer? ¿Voy a comer algo sano o voy a comer algo que me gusta, pero que no es bueno para mí? Pues ahí viene otra elección. Y así, momento a momento, nosotros elegimos lo que queremos ser. Por eso hay una guerra de Satanás. Y esa guerra es para ganarnos a nosotros. Dios también tiene sus ángeles para tratar de alcanzarnos. Pero Satanás usa todo lo que hay a nuestro alrededor para engañarnos. Todo. No, lo único que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Bueno, tenemos el espíritu de profecía, tenemos sus promesas y también debemos tener una mente y un corazón consagrado. Sigamos adelante. Dice la sierva del Señor, la historia del Antiguo Testamento menciona a veces su existencia y su actuación, pero fue durante el tiempo que Cristo estuvo en la tierra cuando los espíritus malos dieron la más sorprendente prueba de su poder. Cristo había venido para cumplir el plan ideado para la redención del hombre y Satanás resolvió afirmar su derecho para gobernar al mundo. Había logrado implantar la idolatría en toda la tierra, menos en Palestina. Cristo vino a derramar la luz del cielo sobre el único país que le había sometido, que no se había sometido al yugo del tentador. Hasta ese momento había un solo lugar en la tierra que no había podido ser sometido al yugo de Satanás. Hoy en día, prácticamente todas las naciones están sometidas al yugo de Satanás. Todas. Ya no hay naciones que sirvan a Dios. Ahora Dios tiene un pueblo, pero ese pueblo no está, no lo caracteriza ni es regional, ni es étnico, ni es del color de piel, no tiene nada que ver con eso. Ahora el pueblo de Dios, tal como dice Apocalipsis 12:17, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Cuando el Señor Jesús vino, pues el único que no había podido manejar
completamente había sido Él. Y entonces Satanás hizo toda clase de manifestaciones para poder perturbar lo que Cristo estaba haciendo. Y en la parte final, usted y yo sabemos que Satanás también hará manifestaciones para engañar a muchísimos, a muchos. O sea, los ángeles de Dios harán su parte, pero Satanás también hará la de él. Vamos a la siguiente cita, donde dice, dos poderes rivales pretendían la supremacía en ese entonces cuando estaba el Señor Jesús, pero esos mismos poderes hoy en día hacen exactamente lo mismo. Jesús extendía sus brazos de amor, invitando a todos los que querían encontrar en él perdón y paz. Las huestes de las tinieblas vieron que no poseían un poder ilimitado y comprendieron que si la misión de Cristo tenía éxito, pronto terminaría su reinado. Satanás se enfureció como león encadenado y desplegó atrevidamente sus poderes tanto sobre los cuerpos como sobre las almas de los hombres. Y lo mismo está haciendo hoy en día. Nada ha cambiado, querido amigo y querida amiga. Todo está igual. Las mismas técnicas, solo que ahora desarrolló algunas cosas más, pero está usando las mismas técnicas. Satanás está tratando de controlar, de, ah, de poner sobre nuestra mente su sello, imprimir especialmente lo que él tanto usa, el miedo. Satanás es experto en poner miedo y a través del miedo controlar a las masas. Mientras Cristo nos dice, todo aquel que confía en el Dios del cielo no tiene miedo, como no tuvo miedo Daniel, como no tuvo miedo sus compañeros. Uno fue metido al foso de los leones, el otro fue metido al horno de fuego. A ninguno de los dos les pasó nada por confiar en Dios, por ir con los preceptos divinos por sobre los preceptos de este mundo. Pero Satanás cada vez hace todo lo posible para controlar y hacer de nosotros, pues, sus súbditos. Los ángeles del cielo, por otro lado, son súbditos de Dios y quieren que nosotros seamos también súbditos de Dios. Por eso están a nuestro lado y tratan de y luchan para que nosotros no pongamos atención a Él, sino que pongamos atención a su palabra, pongamos atención a su ley, pongamos atención a las cosas reveladas que nosotros tenemos para llevarnos por el camino de la corrección y del bien. Avancemos porque el tiempo se me va. Dice, las escrituras encierran otros ejemplos semejantes. La hija de la mujer sirofenicia estaba atormentada de un demonio al que Jesús echó fuera por su palabra. Un endemoniado ciego y mudo, un joven que tenía un espíritu mudo, que a menudo le arrojaba el fuego y enaguas para matarle, el maníaco que atormentado por el espíritu de un demonio inmundo perturbaba la tranquilidad del sábado de la sinagoga de Capernaum. Todos ellos fueron curados por el compasivo Salvador. Y usted y yo entendemos que ese mismo poder que Satanás utilizó para traer en esclavitud a la humanidad, el Señor Jesús, ¿cierto? Inmediatamente empezó a hacer su obra de liberación. Hoy día hay muchos que están bajo los poderes satánicos. Es que ellos no saben que Satanás está detrás de eso. Por ejemplo, si nuestra mente está posesionada por el alcohol, usted y yo estamos bajo el efecto de Satanás. Si nuestra mente está bajo los efectos de la droga, yo estoy bajo los efectos de Satanás. Si yo estoy viviendo en pecado constantemente y me gusta el pecado y lo disfruto el pecado, entonces yo estoy viviendo bajo los efectos de Satanás. Hay muchas maneras que Él puede controlarme. Pero Dios quiere que usted y yo seamos libres. Por eso designó tanto a los ángeles de Dios como al Espíritu Santo para que nos ayudase.
en esta lucha. La siguiente cita, Testimonios Selectos, tomo 1, capítulo 13, dice: vi los ángeles que extendían sus alas sobre los santos. Cada santo tenía su ángel custodio. Cuando los santos lloraban desalentados o estaban en peligro, los ángeles que sin cesar los asistían volaban con presteza a llevar la noticia, y los ángeles de la ciudad cesaban de cantar. Entonces Jesús comisionaba a otro ángel para que bajase a alentarlos, vigilarlos y procurar que no se apartasen del sendero estrecho. Pero si los santos desdeñaban el vigilante cuidado de aquellos ángeles, rechazaban su consuelo y seguían extraviados, los ángeles se entristecían y lloraban. Fíjense cómo los ángeles están así comprometidos con nosotros. Todos están comprometidos. Todos lloran cuando usted y yo sufrimos. Todos sufren cuando nosotros nos apartamos del camino de Dios, cuando en vez de sentir y seguir esa impresión que Él trata de causar sobre nuestra mente, preferimos el pecado y las cosas de este mundo. Testimonios Selectos, tomo 1, capítulo 13, dice lo siguiente: llevaban allí arriba la noticia, y todos los ángeles de la ciudad se echaban a llorar y en alta voz decían: amén. Pero si los santos fijaban los ojos en el premio que les aguardaba y glorificaban a Dios en alabanza, entonces los ángeles llevaban a la ciudad la grata nueva, y los ángeles de la ciudad tañían sus auras arpas, cantaban en alta voz aleluya, y por las bóvedas celestes repercutían sus hermosos cánticos. Cuando usted y yo hacemos algo bueno, ellos lo celebran. Cuando hacemos algo malo, ellos lloran. Así de comprometidos están con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque fueron designados por Dios para estar a nuestro lado, para protegernos, para cuidarnos. Tal como les dije, Satanás también tiene su ángel guardián a nuestro lado, pero él no nos guarda del pecado, nos guarda de no hacer lo bueno. Hace todo lo posible para que nosotros le sigamos a Él. Y ahí está otra forma y otra manifestación de ese conflicto en cada uno de nosotros. Déjenme avanzar porque me queda muy poquito tiempo. Testimonio Selecto, tomo 1, capítulo 13, dice: todos los ángeles comisionados para visitar la tierra llevaban una tarjeta de oro que al salir o entrar en la ciudad presentan a los ángeles de la puerta. ¿Usted sabe por qué tienen que llevar eso? Porque Satanás iba y volvía y entraba y acusaba y podía hacer toda clase de cosas. Así que el Señor tuvo que hacer algo para controlar la entrada de Satanás y de sus ángeles caídos. Y ahora tienen una especie de tarjeta para que puedan entrar y salir. Y era una tarjeta de oro. El cielo es un lugar agradable, dice. Yo anhelo estar allí, contemplar a mi hermoso Jesús que por mí dio la vida y ser transmutada en su gloriosa imagen. Oh, ¿quién me diera palabras para expresar la gloria del brillante mundo venidero? Estoy sedienta de las vivas corrientes que alegran la ciudad de nuestro Dios. En Lugares Celestiales, abril 5, la sierva del Señor nos dice: una parte del ministerio de los ángeles consiste en visitar nuestro mundo y supervisar la obra del Señor que está en las manos de sus administradores. Aquí hay otra cosa que hacen todos aquellos que tienen en su poder la toma de decisiones de administrar. Tiene ángeles para supervisar lo que están haciendo. En todo tiempo de necesidad, ellos socorren a aquellos que, como colaboradores de Dios, están luchando para llevar adelante su obra en la tierra. Las huestes angélicas se regocijan siempre que cualquier rama de la obra de Dios prospera. O sea, cómo se involucran en prácticamente todas las cosas, pues ya lo estamos viendo. En Lugares Celestiales, abril 5, dice: los ángeles se interesan en el bienestar espiritual de todos los que tratan de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Satanás ha desvirtuado la imagen de Dios en los hombres. Claro, hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Por ejemplo,
personas enseñan que cuando tú te mueres, te vas al infierno y estás quemándote continuamente y Dios está mirando como tú te quemas y te dice, oh, por desobedecerme tú te estás quemando y ahí te vas a seguir quemando por la eternidad. ¿Qué clase de Dios es el que va a decir o a pensar que la forma correcta de castigar a los hombres es haciéndolos sufrir eternamente? No es lo que la Biblia enseña. Eso es desvirtuar el carácter de Dios. La Biblia enseña que Dios sí aplicará destrucción. Pero Apocalipsis 22 dice que el fuego del cielo bajó y los consumió a todos. Dejaron de existir. Nunca más existirán y nadie sufrirá eternamente. Es una de las tantas cosas que ha desvirtuado Satanás del carácter de Dios. Por eso dice la sierva del Señor, dice, la familia humana debe cooperar con la familia celestial para curar las heridas y llagas que ha hecho el pecado. Los agentes angélicos, aunque invisibles, están cooperando con los agentes humanos visibles, formando una sociedad de socorro con los hombres. O sea, los que estamos en este mundo, cuando deseamos, ah, cuando nos comprometemos con Dios y llevamos el mensaje para curar las heridas, tanto internas como externas de los hombres, los ángeles del cielo también se unen a cada uno de nosotros. Los mismos ángeles, dice, que cuando Satanás buscaba la supremacía, pelearon en batalla en los atrios celestiales y triunfaron al lado de Dios. Los mismos ángeles que se exaltaron de gozo por la creación del mundo y por la creación de nuestros primeros padres que habitarían la tierra, los ángeles que testificaron de la caída del hombre y de su expulsión del hogar edénico, estos mismos mensajeros celestiales tienen el mayor interés en unión con la raza caída y redimida para la salvación de los seres humanos que están pereciendo en sus pecados. ¿Se dan cuenta cómo estos ángeles están directamente envueltos con nuestra salvación? Por supuesto, Dios es el que está detrás de esto. Es Dios el que ha puesto en ellos el amor por los demás. Y ese mismo amor es el que deberíamos tener todos. Todos debiésemos sentir amor por aquellos que se están perdiendo. Claro, no podemos obligar a nadie que no quiera escuchar, porque esa es la forma en que Dios se maneja. Satanás es como un perro pitbull, ¿cierto? Que él muerde y no suelta y hace muchas cosas, pero Dios apela al corazón y a la mente humana y usa a sus ángeles, usa a sus mensajeros y a aquellos que ha conquistado en este mundo para traer bienestar sobre los demás, sobre aquellos que viven y que sufren en este mundo. Vamos a la siguiente cita. Dice, en lugares celestiales, abril 5, los instrumentos humanos son las manos de los agentes celestiales. Porque los ángeles celestiales emplean manos humanas en el ministerio visible. Al unirnos con estos poderes que son omnipotentes, somos beneficiados con su educación y experiencias superiores. Así, al participar de la naturaleza divina y al separar el egoísmo de nuestras vidas, se nos conceden talentos especiales para ayudarnos mutuamente. Esta es la manera celestial de distribuir el poder salvador. Fíjense lo que acá dice. Cuando usted y yo nos comprometemos, cuando hacemos lo que Dios nos pide, entonces Dios pone a nuestra disposición y al hacerlo, el poder divino que tienen esos ángeles también lo podemos empezar a disfrutar nosotros. Por eso se produce la transformación del carácter de aquel que se compromete con las cosas de Dios. Interesante cómo Dios trabaja. Interesante cómo Él trata no solamente de llegar a nosotros con sus ángeles, pero que también nosotros seamos parte
de esos ángeles en el trabajo a los demás. Tenemos que ser sus ojos, sus manos, sus pies, todo lo que podamos. Y mientras más seamos sus instrumentos, más va a poner sobre nosotros. Pero también va a levantar más ira de parte del enemigo. Pero eso no nos debería preocupar. Porque cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, solamente debemos creer en que lo que ocurra, Dios lo está permitiendo. Termino ya con esta cita. El Colportorio Evangélico capítulo 17 dice: necesitamos comprender más plenamente la misión de los ángeles. Sería bueno recordar que cada verdadero hijo de Dios cuenta con la cooperación de los seres celestiales. Ejércitos invisibles de luz y poder acompañan a los mansos y humildes que creen y aceptan las promesas de Dios. Fíjense que acá recalca que hay que ser manso y humilde. Hay a la diestra de Dios querubines y serafines y ángeles poderosos en fortaleza. Son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud. Qué lindo, qué hermoso es saber que Dios tiene su pueblo. Testimonios Selectos, tomo 2, capítulo 44, dice: vi que los santos abandonaban las ciudades y aldeas y se juntaban en grupos para vivir en apartadísimos lugares, hablando del fin del tiempo. Los ángeles les proveían de comida y agua, mientras que los malvados sufrían hambre y sed. Vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Sí, los grandes de la tierra, los ricos, los poderosos, los que están haciendo cosas para dominar este mundo, ellos van a tener que pagar las consecuencias de su maldad. Y voy a dejar esta cita por el tiempo que tengo, pero aquí habla muy claro que muchos de los niños que murieron, que no alcanzaron a conocer a sus padres, que murieron en el vientre, que murieron cuando eran pequeñitos, si los padres llegan, si son salvos, ellos mismos van a traer esos niños a los brazos de la madre y del padre el día de la resurrección final. Porque nadie, absolutamente nadie, se va al cielo cuando se muere, ni tampoco va a ningún lugar de castigo. Todos, como dice la Biblia, están dormidos. Y mientras sus casos están siendo decididos en el juicio, en el santuario, después, primero de los muertos y después de los vivos, entonces cuando el Señor regrese por segunda vez, ahí se aplicará exactamente lo que cada uno de nosotros merecemos. Démosle gloria a Dios porque ha hecho y continúa haciendo y hará por toda la eternidad todo lo posible para que su creación goce de todo lo mejor. Nosotros, los que nacimos en este mundo, lamentablemente hemos tenido que lidiar con el pecado, con la maldad, con la destrucción. Y mientras más nos acercamos al final de todas las cosas, porque la Biblia habla de un final para la tierra, el Señor la volverá a hacer, volverá a traer todo de vuelta, pero antes de que eso ocurra, va a haber mucha maldad. Tú y yo lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, es confiar en su palabra, confiar en su ley y saber que hay ángeles poderosos a nuestro alrededor que están dispuestos a cuidarte, a protegerte y a servirte. Que Dios te bendiga y que este tema pueda traer paz a tu corazón, que Dios tiene todo a su control.